Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver el tema equilibrio ecológico. El equilibrio ecológico se define como un estado observable en comunidades ecológicas en los ecosistemas, en el cual la composición y abundancia de especies se mantiene relativamente estable por tiempo prolongado. La idea de un balance natural es parte de muchos sistemas filosóficos y religiones. Hay quienes apoyan la hipótesis de Guy, según la cual la biosfera actuaría como un sistema que mantiene coordinadamente como un supraorganismo el equilibrio ecológico global que regula la cantidad de especies, y cuando surge una afección en la biosfera actúa de tal forma que logra regular el número de individuos de una especie por medio de catástrofes ambientales y generando epidemias o a modo de defensa. En la Tierra existe un conjunto de factores selectivos que han influido enormemente en la evolución de los seres vivos que la habitan. Por esta razón, ninguna especie puede vivir aislada de la otra, ni de los individuos de su misma especie. Lo anterior da origen a un sinnúmero de relaciones entre los distintos organismos que consisten en unidades integradas y las cuales reciben el nombre de comunidades bióticas. La selección natural, ya habíamos visto este tema acerca de selección natural, y estaba la definición de la lucha en donde sobrevive el que tiene características más apropiadas para las circunstancias. El que no tiene las características adecuadas para soportar o enfrentar esas circunstancias que quedan, pues en realidad esa especie llega a extinguirse. Algunas especies presa desarrollan medios de defensa activos o pasivos para mantener el tamaño de sus poblaciones o para sobrevivir. En la defensa activa se encuentran relaciones que utilizan algunos organismos ante la presencia de un depredador. Ejemplo, el escapar, amenazar, contraatacar, moverse a escondidas o construir y habitar una madriguera con túneles de salida de emergencia. Hemos visto el caso de los perros. Tú te le acercas a un perro y su modo de defensa es gruñirte o ladrarte. En determinado momento te está amenazando. O vemos a un gato y él simplemente nos observa y cuando nos acercamos echa a correr, se escapa. Estas son situaciones, y también se puede meter abajo de un coche, en fin, una serie de situaciones que se han presentado para evitar ser cazado. La defensa pasiva consiste en un mecanismo protector que no necesita activarse, sino que forma parte de la anatomía del animal. Ejemplo, el puercoespín. El puercoespín tiene capas de espinas que le permiten esconder sus partes internas vulnerables. Y luego en otro caso, en la máscara del terror, manchas grandes y visibles en forma de ojos en las alas de determinados insectos. Tenemos a las mariposas. La mariposa monarca aparenta una máscara, aparenta unos ojos, o aparenta ser un ser vivo más grande para evitar a sus depredadores. Bien, en la crispis, animales que presentan una coloración que se confunde con el sustrato. Hemos observado en varias regiones donde observamos la tierra, observamos el suelo y vemos que una piedrita va rodando, va girando, o simplemente una varita se está moviendo y pensamos que pues es normal, pero no, se trata de un ser vivo que tiene una coloración que se confunde con el sustrato, y esto evita que sus depredadores lo consuman. El mimetismo, tenemos dos tipos de mimetismo, el batesiano y el mimetismo muggeriano. En la lucha alimentaria, los grandes animales vertebrados adultos y sanos son poco propensos a la depredación, pues esta actúa más sobre los jóvenes e individuos enfermos que por la edad, accidentes o enfermedades llegan a ser presa fácil.
Los vertebrados pequeños, sin embargo, sufren fuertes depredaciones en todas las edades. Esto lo hemos visto cuando un animal está enfermo, todos los animales lo atacan porque se convierte en una presa, y los vertebrados más pequeños son más vulnerables por su tamaño y son atacados por los más grandes. En el siglo XX, un par de científicos matemáticos intentaron explicar la interacción presa-depredador con un modelo de ecuaciones utilizando los signos más para el depredador y el signo menos para la presa. Sin embargo, el depredador se puede convertir en una presa y pasar a ser menos. Sí, efectivamente. ¿Crees que un depredador pueda convertirse en una presa? La mayoría de los depredadores requieren de muchas presas, por lo que necesitan tener una buena capacidad de búsqueda y movilidad para localizar, atacar y comer. Se podría pensar que los depredadores que están en el nivel más alto de la cadena alimenticia solo deberían enfocarse en maximizar su ingesta de alimento y su proporción, pero no. Es así, esto no es así de simple, y aquí es donde se pone interesante esta interacción, porque el carnívoro en lo alto de la cadena alimenticia también puede convertirse en una presa, y esto podría suceder cuando un ser vivo que va a ser depredado y tiene ciertas características que le favorecen, podría atacar, contraatacar al depredador y podría hasta aniquilarlo. Si bien la interacción depredador-presa puede ser de tipo más menos, en los sistemas naturales se establecen interacciones adicionales, dependiendo del sitio y del momento en que los depredadores estén buscando presas. Por ejemplo, un carnívoro juvenil puede ser consumido por otro adulto. Dentro del grupo de los insectos, la especie Geocris purtipes, conocida vulgarmente como la chinche, además de consumir juveniles y adultos de mosca blanca, insectos plaga en cultivos de jitomate, también se alimenta de un parásito de la mosca blanca. En Aprende en Casa nos mostraron un video que si nosotros en un determinado momento atacamos a la chinche y fulmigamos nuestro cultivo, podría aumentar la cantidad de insectos que son herbívoros y podrían consumir toda nuestro cultivo, afectándonos plenamente. Bien, si los depredadores se atacan entre sí, podríamos suponer que esto puede resultar positivo para la sobrevivencia de la presa. No. Pues no necesariamente, ya que aunque haya ataques entre depredadores, se ha visto que el número de presas consumidas resulta mayor que cuando los depredadores actúan solos. En este campo del conocimiento quedan muchas preguntas por resolver. Por ejemplo, ¿los depredadores son capaces de detectar la competencia? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ciertos factores modulan las tasas de depredación y otros no. ¿Cómo un depredador puede evadir a ser depredado? ¿Cómo un depredador toma sus decisiones de búsqueda de presas? Sin duda, aún queda mucho por investigar. Cuidado, porque en el juego de las interacciones todos podríamos ser presa de un hambriento depredador. Tipos de competencia. Tenemos diferentes tipos de competencia que vamos a ver a continuación. La competencia tanto dentro de una especie como entre especies diferentes es un tema importante en ecología, especialmente de ecología de comunidades. La competencia es uno de varios factores bióticos y abióticos que afectan la estructura de las comunidades ecológicas. La competencia entre miembros de la misma especie se llama competencia intraespecífica, y la que tiene lugar entre miembros de diferentes especies es competencia interespecífica. La competencia no siempre es un fenómeno simple y directo y puede ocurrir en formas indirectas, según el principio de exclusión competitiva. Las especies menos aptas para competir deben adaptarse o, de lo contrario, se extinguen
De acuerdo a la teoría de la evolución, la competencia dentro de una especie y entre especies desempeña un papel fundamental en la selección natural. Vamos a ver diferentes tipos de competencias. La competencia por mecanismo. Los términos siguientes describen los mecanismos biológicos por los cuales tiene lugar la competencia. Estos mecanismos pueden ser tanto directos como indirectos y se aplican tanto a la competencia intraespecífica como a la competencia interespecífica. Y son los siguientes mecanismos. El mecanismo competencia por inferencia. Sucede cuando un individuo infiere directamente en la obtención de alimentos, supervivencia, reproducción de otros por medio de actos de agresión o de otro tipo cuando directamente impiden su establecimiento en una porción del hábitat. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los canes, que es lo más común que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad, y los perros se dedican a orinar todo su territorio. Y cuando otro perro, otro can se acerca, inmediatamente le ladran, lo atacan o lo corren de ahí a que se vaya, que se retire. O cuando se quieren aparear y una hembra entra en celo, hay una gran cantidad de canes que tratan de aparearse con ella, pero empiezan a pelear entre ellos, a amenazarse, a azuzarse, y la ley del más fuerte es el que logra aparearse con la hembra. Otro mecanismo es la competencia por explotación. Ocurre de forma indirecta cuando se compite por el consumo de un recurso limitado común que actúa como un intermediario. Así el uso del recurso por unas causas de escasez para otros también se producen con la competencia por el espacio que dejan sin espacio vital a uno de los competidores. También en Aprende en Casa nos sacaron a dos gatitos, nos pusieron ahí la imagen de dos gatitos, un video donde le echan comida en un solo plato y los gatitos empiezan a competir y a ver quién puede comer más que ellos. La competencia aparente ocurre indirectamente entre dos especies que, por ejemplo, son presas de un depredador común. En tal caso, hay competencias por el espacio libre de depredadores. Por especie. Competencia interespecífica. La competencia interespecífica ocurre cuando los miembros de la misma población necesitan hacer uso del mismo recurso de un ecosistema. Por ejemplo, entre animales de la misma especie que viven en un mismo territorio, en un mismo momento de tiempo y que compiten por el territorio. Apareamiento o sitio de nidada. Es común que los leones maten a las crías de machos diferentes para convertirse en los machos dominantes. Entre los ciervos, muchos pelean con sus astas para obtener el derecho a aparearse. Competencia intraespecífica. La competencia intraespecífica ocurre entre individuos de diferentes especies que comparten un recurso común con la misma área. Si el recurso no es suficiente para mantener a ambas poblaciones, el resultado es una reducción de la fertilidad, el crecimiento y la supervivencia de uno o más especies. La competencia interespecífica puede alterar las poblaciones, las comunidades y la evolución de las especies involucradas. Bien, vamos a ver ahora 6 diferentes casos, ¿sí? El primero es la mayoría de los casos de competencia interespecífica. El número uno es el consumo, cuando se pelea uno por la comida. La prevención, cuando estamos evitando ser afectados de algún caso, proteger a nuestros hijos. En el caso de cualquier especie lo hacen. Superposición, cuando nosotros nos posicionamos y tratamos de cuidar nuestro territorio, en fin, una gran situación sobre la superposición. Interacción química, cuando un individuo es rechazado porque no se debe de aparear, con el caso de los pajaritos que habíamos visto anteriormente, que el que construye su mejor su nido es aceptado y el que no, pues es rechazado. El territorial,
y de encuentro. En el caso de los canes, cuando marcan sus territorios, los mismos leones, y en otros casos que ya hemos observado en diferentes clases. En las plantas, también el caso de las plantas, también hay competitividad, también hay competencias, y vamos a ver cuál es este. Entre las plantas muchas compiten por ser las más altas y obtener luz, o por llegar con sus raíces a mayores profundidades para obtener elementos. Este tipo de competencia puede ser tanto intra como interespecífica. Bien, en este caso, vamos a observar, aquí tenemos 4 imágenes, y con estas 4 imágenes van a hacer lo siguiente. Con estas 4 imágenes se elabora una cadena alimenticia. No olvides mencionar a los productores, consumidores, autótrofos, heterótrofos, al depredador, a la presa, y la interacción que tienen los seres vivos. Bien, espero tu actividad y espero que hayas disfrutado de esta clase. Nos vemos hasta la próxima, queridos alumnos.